Que Dios les bendiga. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Obrera de México y es un gusto, un placer saludarlos a todos en este martes 20 de abril de 2021. Estamos en la serie de devocionales conforme al corazón de Dios y este es el día 60 ya. No puedo creer que estamos ya a 2 meses de haber iniciado esta serie de devocionales estudiando valores que Dios quiere formar en nuestro corazón según su voluntad. Y el valor de hoy es el conocimiento, pero no estoy hablando conocimiento del verbo aprender en una enciclopedia o en un laboratorio, más bien estoy hablando del conocimiento de Dios, conocer a Dios. A Dios no se le estudia así, digamos que en el estudio digamos, científico o académico, a Dios se le estudia, a Dios se le conoce en una relación personal, a través de la lectura de la Biblia, a través del conocimiento de su Hijo Jesucristo, que nos revela quién es Dios, conocemos a Dios. Se titula este devocional Corazón Matado. Esa frase, matado, ser matado en la escuela, es alguien que estudia mucho, que hace todas las tareas, que saca puros dieces, que se desvela haciendo pues las tareas, los exámenes, el estudio para sacar muy buenas calificaciones. Se dice que se mata para estudiar. Y bueno, hoy seremos desafiados a ser matados, pero en el estudio de la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo decía, tengo todo por basura con tal de conocer a Jesucristo. Tengo mis logros, mis títulos, mi posición, todo lo que soy no lo considero más que basura con tal de conocer a Jesucristo y formar parte en sus sufrimientos. Ese es nuestro desafío el día de hoy, a querer conocer a Dios profundamente con todo nuestro corazón. Y les voy a explicar por qué. Bueno, resulta que hoy vamos a un pasaje de la Biblia que es complicado, es difícil de entender. Surgen muchas preguntas y bueno, vamos a tener enseñanzas durante 3 días sobre este pasaje, porque es complicado y difícil de entender, y en este primer pasaje, en este primer día, voy a responder algunas preguntas que tienen que ser respondidas, preguntas bíblicas, teológicas, históricas, para entender este pasaje. Mañana va a haber enseñanzas prácticas y pasado mañana también. Hoy también, pero hoy sobre todo vamos a tratar de desmenuzar este pasaje y por eso hoy nuestro desafío es al conocimiento de Dios, a profundizar, a matarnos, metafóricamente hablando, en conocer a Dios, que sea lo que más anhelamos. Y bueno, sin más, vamos a nuestro estudio, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Queremos conocerte, Señor, queremos profundizar en nuestro conocimiento de ti. Danos sabiduría, danos entendimiento en este momento, Señor, para estudiar este pasaje, tu palabra y de verdad ser profundos y entender lo que tú quieres decirnos. Te amamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 2 de Samuel 24. Ya estudiamos las hazañas de los héroes valientes de David. Eso ya quedó, ya pasó. Hoy continuamos, avanzamos ahora al capítulo 24, que es una historia, como ya dije, complicada. Resulta que David vuelve a cometer otro error, un gran error, y que es haber querido un censo. Vamos a leerlo. Dice 24, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Resulta que David quiere hacer un censo y le dice a su general, ayúdame a hacer un censo. Dice que Dios lo incitó, al parecer dice eso al principio, ¿verdad? Y después Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Resulta que Joab no quiere, y entonces con mucho respeto le dice al rey, no lo hagas, rey, porque sabe que está mal. Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y sobre los capitanes del ejército. También los capitanes del ejército decían, no lo hagas, señor. Ellos tampoco querían que pasara, también sabían que estaba mal, pero prevaleció la palabra del rey porque era el rey. Y ya los mandan a hacer el censo, y miren cómo dice el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Bueno, David reconoce que hizo mal, y como ya le habían dicho su general y todos los capitanes de su ejército, pero hay 3 preguntas que surgen de este pasaje. 3 preguntas. Número 1, ¿cómo que Dios incitó a David a hacer un censo y luego resulta que ese censo estuvo mal, no, fue un pecado? ¿Será que Dios nos incita a cometer pecados? ¿Por qué dice eso? ¿Cuesta trabajo entender eso? Número 2, cuesta trabajo entender qué tiene de malo hacer un censo.
Dios ordena censos en otras partes de la Biblia. Nosotros contamos a la gente en nuestras iglesias qué tiene de malo hacer un censo. Y número 3, bueno, esta es quizá la más complicada. Resulta que en Crónicas, misma historia, se narra la misma historia en el libro de Crónicas, pero acá dice que fue Satanás el que incitó a David, no Dios, como en 2 de Samuel. Miren cómo dice 1 de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo en Israel. Esas 3 preguntas surgen. ¿Por qué dice que Dios incita a David a hacer algo que está mal? La segunda pregunta, ¿qué tiene de malo hacer un censo? Y la tercera, ¿por qué Crónicas dice que fue Satanás y no Dios como en 2 de Samuel? Bueno, vamos a esas preguntas complicadas y déjenme comenzar a responderlas. Número 1. Lo primero que quiero decirles, mis queridos hermanos, y quiero que quede muy claro, es que Dios no incita a la gente a hacer el mal. La palabra de Dios dice que Dios no se alegra en la injusticia, dice que Dios no tienta a nadie y de Dios solo vienen cosas buenas. Dios no es el que está incitando a la gente a hacer cosas malas. En este mundo hay muchas cosas malas, no es Dios el que hace que pasen esas cosas malas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el pasaje de 2 de Samuel parece decir que Dios incitó a David? Bueno, hay 2 posibilidades. La primera se las digo rápidamente. Hay quien piensa que este pasaje debe leerse de otra manera. Miren ustedes, en el idioma antiguo en el que se escribió la Biblia, el hebreo, por supuesto toda la gramática es diferente y también todo se lee de corrido. No hay puntos y comas, no tenemos todo organizado en capítulos, todo va de corrido. Entonces no siempre estamos seguros de cómo organizar lo que dice. Y bueno, los estudiosos de la Biblia se encargan de trabajar mucho para traducir un texto fiable, pero hay algunos que piensan que este texto debe leerse 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Punto. Punto y aparte. Hay quien piensa que esa primera frase es como un título de lo que van a leer a continuación, de lo que se va a tratar toda esta historia, de cómo se encendió la ira de Jehová contra Israel, y luego nos va a explicar por qué, y por el pecado de David. Y entonces cuando leemos, e incitó David contra ellos a que dijese, puede ser que el sujeto de esa oración sea David, y David se incitó a sí mismo contra ellos, contra el pueblo para hacer un censo, o hay quien piensa que puede ser Satanás, como se nos explica en 1 de Crónicas, pero no lo incluyó el que está escribiendo 2 de Samuel, simplemente porque no quería escribir el nombre de Satanás, o porque se iba a explicar más adelante de dónde salió eso, no de Dios, sino de Satanás. Bueno, la verdad es que la mayoría de los estudiosos no piensan que esta es la respuesta correcta, pero es una opinión que podría ser, ¿verdad? Que se dice ahí, no que Dios fue el que incitó el pecado a David, sino que simplemente es una mala lectura y que lo que estamos viendo es que David se incitó a sí mismo o que el Satanás lo incitó a sí mismo. Pero hay quienes piensan, la mayoría piensan de hecho, que efectivamente este pasaje dice que Dios incitó a David. Entonces, ¿por qué dice que Dios incitó a David? ¿Será que Dios incita al mal? ¿Y por qué Crónicas dice que fue Satanás? Bueno, déjenme entonces responderle con dos digamos, doctrinas teológicas que es importante entender, y por eso estamos hablando hoy de conocer a Dios, porque eso es lo que Dios ha revelado en su palabra. Número 1, tenemos que hablar de la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad absoluta de Dios es lo que Dios quiere y hace, lo que Dios desea y lo que Dios efectivamente realiza. Y la Biblia dice que Dios quiere la salvación de las personas, la Biblia dice que Dios quiere el crecimiento, la Biblia dice que Dios quiere el bien, que Él tiene planes de bien, y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios hace. Y tenemos que interpretar este pasaje a la luz de toda la Biblia, de todo lo que dice la palabra de Dios. Y ya dijimos que Dios no tienta a nadie ni se alegra del mal, por eso no podemos interpretar que Dios es el que está incitando a David a hacer el mal. Y número 2, la voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite que pase, pero no necesariamente es lo que Él quiere que pase. En este mundo pasan cosas malas, en este mundo hay torturas, en este mundo hay violencia, en este mundo hay guerra, en este mundo hay muchas cosas que Dios no quiere que pasen, pero que Dios permite que pasen porque Él ha dado libertad a los seres humanos y Él dio libertad a los seres humanos para tener una relación auténtica de amor con ellos, que solo es posible en libertad. Pero entonces tenemos la voluntad absoluta y la voluntad permisiva de Dios. Y entonces, en un sentido global, Dios es el soberano de todo. Entonces, cuando 2 de Samuel dice que Dios incitó a David, no está hablando de la voluntad absoluta de Dios, que Dios quiso que David hiciera el mal. Más bien es la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que David fuera incitado al mal. Y en última instancia, Dios es el que gobierna todo y Dios, digamos, que es el que está a cargo de todo. Y en ese sentido se puede hablar de que fue Dios el que, digamos, permitió eso. Pero cuando Crónicas dice que fue el diablo el que hizo eso, podemos decir que
no es lo que Dios quería, es la voluntad permisiva de Dios. Que pasara ese censo no era parte de la voluntad absoluta de Dios. Dios no quería que ese censo pasara, era algo mal, era un pecado. Sin embargo, Dios permitió que eso pasara y por eso en un pasaje se nos dice que fue Dios, digamos, permitiéndolo, y en otro pasaje se nos dice que fue el diablo el que efectivamente incitó a David. Segunda cosa que quiero decirles teológicamente para entender este pasaje es otra doctrina teológica, es la doctrina de la revelación progresiva de Dios. Dios se fue revelando poco a poco a los seres humanos. Dios nos fue dejando conocer cada vez más quién es Él, porque así son las relaciones. Tú cuando te casas, cuando conoces a alguien, no conoces a tu esposa, a tu esposo el primer día que lo conoces, lo vas conociendo poco a poco, se van conociendo a través de una relación. Así es con Dios, la humanidad. Hemos ido conociendo a Dios cada vez más, hasta que vino Jesucristo y nos dejó ver su gloria por completo, pero aún así seguimos conociendo quién es Jesús, seguimos entendiendo quién es Dios, digamos, progresivamente. ¿Y eso qué tiene que ver con este pasaje? Bueno, cuando se escribió Segundo de Samuel era una etapa más, digamos, más primitiva en ese conocimiento de Dios. No sabíamos tanto de Dios, la humanidad no sabía tanto de Dios, los que escribieron Segundo de Samuel no sabían tanto de Dios. Y entonces atribuían a Dios cosas que no necesariamente Dios hacía en su voluntad absoluta, sino solamente permitía. Después, cuando los seres humanos fuimos conociendo más a Dios, porque Él se fue revelando más a nosotros, comprendieron los escritores bíblicos que no fue Dios el que hizo activamente esa incitación a David para que hiciera el mal, sino que fue el diablo. Si bien Dios lo permitió, el que la efectuó, el que la realizó, fue el mal, no Dios. Entonces, la revelación progresiva de Dios nos ayuda a entender por qué en un pasaje se dice que fue Dios y en otro pasaje se nos dice que fue el diablo. Entonces, mis queridos hermanos, conozcamos a Dios. Entendamos quién es Dios. Y tercera cosa que quiero decir, yo sé que ya me pasé un poquito en este devocional de complicaciones de estudiar la palabra de Dios, espero que ustedes lo estén apreciando, pero la última cosa que quiero decir es, ¿por qué estuvo mal que David hiciera un censo? ¿Qué tiene de mal que hiciera un censo? Y lo vamos a ir respondiendo el día de mañana y el día de pasado mañana, pero hoy quiero meterme a esta pregunta complicada también, porque hay quien dice, miren, aquí dice que está mal que David haga un censo. Eso quiere decir que esté mal que en nuestras iglesias contemos gente. Y no debemos contar gente, y no debemos contar el dinero. Bueno, déjenme responderles a los que piensen así, o cualquiera que pueda tener esta duda. Miren, Dios ordena censos en otras partes de la Biblia. No es que Dios le moleste que cuenten personas, nomás porque sí. Dios ordena censos. Dios le dijo a Moisés, haz un censo. Al propio David le dijo, haz algún censo en otras partes de la Biblia. El problema de David es no el hecho de hacer un censo, sino la forma como lo hizo y el motivo por el que lo hizo, que los vamos a estudiar mañana, pero digamos que fue un asunto de soberbia, de falta de confianza, de orgullo. Y ese fue el problema, no el hecho de contar necesariamente. Contar no está mal. Lo que está mal es la actitud con la que hacemos las cosas. Y quiero terminar con el desafío de contar nuestras bendiciones. Contemos nuestras bendiciones, mis queridos hermanos. Es bueno contar nuestras bendiciones. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y la bendición más grande que tenemos es conocerlo. La bendición más grande que tenemos es la revelación de Dios en Jesucristo, en su palabra. Atesorémosla, conozcamos a Dios con todo nuestro corazón. Hoy hemos hecho un estudio bíblico, digamos que bíblico, teológico, histórico del contexto en el que dijimos cosas muy importantes acerca de la voluntad absoluta de Dios, la voluntad permisiva, su revelación progresiva. Y estudiando estas preguntas tan importantes, apreciemos esto, valoremos el conocimiento de Dios que Él se nos ha revelado. Oremos. Gracias a Dios por este devocional. Gracias, Señor, por este devocional. Te amamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Te pedimos bendición para nuestras familias, para nuestros hermanos de esta iglesia, para todos los que están en necesidad. Señor, sé con nosotros y permítenos cada día conocerte más y más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que esto haya sido de utilidad y me encantaría encontrarlos el día de mañana. Que Dios les bendiga.